Hoy voy a hablar de un tema que nunca lo he predicado, es nuevo, lo he hecho nuevo. Y el tema es: uno es esclavo de quien obedece. Uno es esclavo de quien obedece. Nosotros podemos decir en este momento: somos esclavos de Satanás y obedecemos el reino de las tinieblas, o somos esclavos de Jesucristo y obedecemos el reino de Dios. Pero hay algo importante que tenemos que entender, ¿verdad? Y el martes estuvimos en la clase de célula. Me gustó la clase de célula que tuvimos el martes porque compartimos muchas cosas, pero en el mensaje de hoy, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, es el Consolador. Cuando uno acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a uno, y entonces Él viene a darnos lucidez en la palabra de Dios. La pregunta es: ¿por qué algunos cuando escuchan la voz de Dios no cambian? ¿Por qué algunos cuando oyen la voz de Dios no cambian? ¿Tienen el Espíritu Santo o no tienen el Espíritu Santo? Si tienen el Espíritu Santo, no les queda otra opción de obedecer o desobedecer. Si obedecen, porque les habló Dios; si desobedecen, porque hay rebeldía en la persona. Entonces hoy vamos a ir a uno es esclavo de quien obedece. Uno es esclavo de quien obedece. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, no dice que vive en pecado, sino que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Romanos, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, para obedecerles sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Está bien claro esto. Échale agua si no has entendido lo que dice la palabra de Dios, pero está bien claro. El apóstol Pablo lo aclara, lo que dice Juan. Ahora, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Cuando nosotros hablamos somos esclavos. Nuestras palabras nos delatan. Sabemos en qué reino pertenecemos cuando soltamos palabras. Si no hablamos, si somos mudos, nadie se da cuenta. Pero si empezamos a hablar, ahí nos enlazamos con los dichos de nuestros labios. Así que para conocer si una persona está llena del poder de Dios o tiene el Espíritu Santo y le redarguye, es fácil cuando habla. Esclavo significa que carece de libertad para estar bajo el dominio de otra persona. ¿Nosotros estamos bajo el dominio de Satanás o estamos bajo el dominio de Dios? ¿El Espíritu Santo nos controla o quién nos controla a nosotros? Ahora, ¿Jesús fue esclavo de su Padre? Claro, Él obedecía. Tú y yo somos uno, decía. No vengo a hacer mi voluntad sino la tuya. Jesús se hizo esclavo del Padre. Eso es bien importante entenderlo, porque hoy vamos a estudiar bastantes cosas de la Biblia. Y una de las cosas que a mí me gusta cuando predico es aclarar que yo no le pego a nadie. Si el Espíritu Santo le pega o te pega, es el Espíritu Santo de Dios. No me eches la culpa a mí porque yo no preparo mensajes para pegarle a nadie. Y eso Dios lo sabe. Ahora, el pecado radicalmente es un rechazo de Dios. No reconocer a Dios como Dios implica una total dependencia del hombre respecto a Dios. La persona que infringe una ley o que anda en pecado, desobedece a Dios. No lo tiene en cuenta. No lo tiene en cuenta. Así que esto me viene a mí a recapitular lo que estábamos hablando el martes. Porque el martes fue una cosa que nos quedamos casi a medias el martes. El pecado es el único verdadero mal en que puede incurrir la criatura porque tiene un libre albedrío. Acuérdense que bajo la gracia Dios nos da el libre albedrío. Una persona escoge cometer algo malo o escoge vivir en santidad. Es el libre albedrío. Nosotros no podemos hacer nada, no somos jueces. Lutero dijo
El libre albedrío del hombre no puede quedar anulado por el poder del pecado. Dios no puede hacer nada con nosotros, somos independientes. Cada uno debe cuidar la salvación con temor y temblor. Y nosotros con ese libre albedrío tenemos el derecho de hacer lo que nos canten ganas. Así que preste atención, porque esto, vuelvo a decir lo que estábamos hablando el martes. Personas que viven en pecado tienen el libre albedrío de vivir ese estilo de vida. Nosotros no podemos hacer nada, solamente Dios lo puede hacer. Al apóstol Pablo le gusta emplear la palabra esclavitud. Él dice, yo soy un esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo murió a su vieja naturaleza y nació lo que es el bautismo, que estábamos hablando el martes, y nació una nueva naturaleza, pero él murió a la vieja. Por eso él dice esclavo de Jesucristo, se hizo esclavo. Y Dios puso en nuestras manos el tomar decisiones basado en nuestro libre albedrío. Recuerde que en las iglesias, en general, en la iglesia, los hermanos hay distintos grados de fe. Este tema va a ser muy importante lo que vamos a hablar hoy. Y yo no quiero lastimar a nadie, ni acá, ni en las redes, pero si la palabra de Dios te habla, es problema de la palabra de Dios, no es mío. Lo quiero decir de antemano. Porque todo ser humano se enfrenta a la decisión, muchas veces en la vida, de un sí o un no. Cuando uno toma la decisión de casarse, dice sí o no. Dios no te obliga a casarte. Cuando uno toma una decisión de un trabajo, uno dice sí o no. Cuando uno toma la decisión de moverse de un país a otro, uno dice sí o no. Hay un sí o un no. La Biblia es de un sí o un no. No le podemos echar ni la culpa a Dios ni a Satanás. Yo soy el que digo sí o no. ¿Acepto pecar? ¿Acepto vivir en santidad? Yo soy el único responsable. ¿Acepto o no acepto? Entonces, en Juan 8:34, dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto os digo, y aquí está el tema, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si usted fuma, va a ser esclavo del cigarrillo. Si usted se muere de cáncer, es su problema, no es de Dios. Uno es esclavo de lo que hace en la vida y a quién le sirve. ¿A quién le respondió Jesús cuando vino ahí en Juan? Muchos judíos en aquel tiempo comenzaron a creer en Jesús, y eso es lo bueno. Y cuando una persona empieza a creer en Jesús y a lo que Jesús hablaba, se acerca a Jesús. Pero hay personas que no se han acercado a Jesús, no creen en Jesús y siguen viviendo su estilo de vida. Y nosotros no podemos hacer nada con esa gente que quiere vivir ese estilo de vida pecaminoso. Juan 8:30, mire lo que dice. Hablando en estas cosas, muchos creyeron en él. ¡Ay, Dios quiera que todos crean en Jesús! No creas en mí, no creas en un pastor, cree en el Señor Jesucristo. Yo estoy hablando de parte del Señor Jesucristo. Hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Ahí está la clave. Si yo creo lo que dice la palabra de Dios, voy a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nadie me va a decir nada porque yo voy a vivir conforme a lo que dice la palabra, la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído, no todos creyeron. Ahí está el problema en las iglesias hoy en día. A veces mezclamos todo nosotros, mezclamos todo. Mezclamos ovejas con cabritos y decimos, este es un hombre que vive en santidad y este está en pecado. Y no, momentito, acá dice. Jesús, ¿qué le dice acá? Los que habían creído en él. Si vosotros, ¿qué? Permaneciereis en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Acá dice todo el versículo. Si vosotros, ¿quién? Los que creen. No todos creen. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, seguidores de Jesús. Y conoceréis la verdad. Recién una persona que permanece en la palabra va a conocer la verdad. Es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene convicción de lo que es malo, lo que es bueno, lo que es pecado y lo que no es pecado. Con eso a mí me abre un poco la mente. Y la verdad os hará libre. La pregunta es esta: ¿dónde se encuentra la verdad? Porque eso es lo que muchos llamados cristianos están en las iglesias, pero no saben la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿En el pastor? ¿En la denominación? ¿En los hermanos? ¿O en la Biblia? ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios. O sea que la verdad se encuentra en Jesús y Él crucificado. Eso es todo en la Biblia. No hay otra cosa más que Jesús y Él crucificado.
Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo, ahí está el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahí está, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Ahí está. Hay que echarle agua a este versículo. Está claro, yo lo entiendo bien. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La salvación es personal. Yo no tengo nada que ver con otros. Yo me tengo que preocupar por mi salvación, no por la vida de otras personas. Y esta es la única respuesta para los problemas del hombre. Ahora, este versículo de Gálatas, póngalo en el refrigerador. En su casa, póngalo en el refrigerador. Ponga el versículo en el refrigerador. Póngalo en su carro, póngalo en el versículo en su mente y en su corazón, porque esto es clave lo que dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea que el mundo no entiende lo que es pecado y ni lo acepta. ¿Y qué hablo yo del mundo? ¿Cuántas personas están en las iglesias pero son del mundo? No entendieron la verdad, porque la verdad te hace libre. Y si no entiendes la verdad, vas a estar atado. El mundo no entiende lo que es morir por Cristo, lo que es morir y resucitar, lo que estábamos hablando el otro día de lo que es el bautismo en agua. Morir en la carne, morir en la vieja naturaleza, resucitar a la nueva y ser testimonio público de la fe que uno tiene en Jesucristo. ¿Es tan fácil o no es tan fácil? Sí, es fácil. El mundo no entiende lo que es crucificar la carne, porque no la quiere crucificar. Ninguno de nosotros estamos predispuestos a crucificar la carne. No nos gusta. Ahora, la religión tampoco lo entiende y se justifica la religión. Vamos a hablar de cosas que son muy importantes y a lo mejor, cosas que a lo mejor nos duelan hoy, nos duele. Porque la Biblia, cuando uno la lee, la estudia, duele. Duele el no poder agradar a Dios con este cuerpo. Duele el no poder agradar a Dios con esta mente. Duele el no poder agradar a Dios porque los pensamientos nosotros muchas veces son pensamientos sucios. Juan 8:33. Mire lo que le responden los fariseos. Le respondieron, linaje de Abraham somos, vamos a la iglesia Majestad con los pastores Pablo y Elena Precioso, y I don't care, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso que tú vas a la iglesia de fulano de tal y de mengano y de sultano? ¿Qué tiene que ver que que dices ser cristiano? A mí no me importa eso. Del linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Se dan cuenta que la gente no entiende? ¿Se dan cuenta que la gente, así como estos fariseos, no entendían lo que significaba ser cristiano? Lo que significaba nacer de nuevo. Y qué ironía, responderle a Jesús, de Abraham somos, cuando ellos vivían en la esclavitud, el pueblo judío vivía en la esclavitud, y dice, somos hijos de Abraham, y eran esclavos de los egipcios, esclavos de los asirios, esclavos de los babilonios, esclavos de los persas, esclavos de los griegos, y hasta de los romanos eran esclavos, y viene Jesús y dice, ¿quieren ser libres? ¿Y cómo tú nos dices que vamos a ser libres? Si somos hijos de Abraham, ya somos libres. Usted dígale a un judío, y el judío va a decir, yo soy linaje de Abraham, yo soy libre, la sangre de Cristo corre por mí. No entiende el Evangelio. No ha nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no entiende el Evangelio. ¿Para qué vamos a discutir con personas que no han nacido de nuevo y no entienden el Evangelio? Ahora, acá es algo importante de acuerdo a este pasaje. Jesús nunca va a aceptar justificaciones de nadie. Jesús nunca va a aceptar justificaciones de nadie. En Lucas capítulo 3, versículo 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahí está la cosa. ¿Usted quiere ver a una persona si nació de nuevo? Usted va a ver frutos en ellos, dignos de arrepentimiento. Es persona que esto hacía antes, pero que ahora ya no lo hace. Y si esta persona lo sigue haciendo, entonces, ¿por qué no vamos a hacer tanto problema? ¿Por qué? Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé fruto, ahí está. Se corta y se echa en el fuego. O sea que el cristiano debe reemplazar justificación por frutos. Dios se cansa cuando justificamos ciertas cosas. Nuestras justificaciones delante de Dios son trapos de inmundicia, no sirven para nada. Yo no puedo justificar nada delante de Dios, no sirve, Dios no acepta justificaciones. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, yo no podría estar acaparado. Ustedes no tienen que mirar a otras personas. A mí también. Ninguno podríamos estar parado acá predicando. Nadie podríamos estar detrás de este púlpito. Somos suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Somos gente mala. Adentro hay maldad en nosotros. La carne. Acá dice, nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por eso pecado significa jamartía, la regué. Reconocer el error que cometemos. Personas que no reconocen el error y se arrepienten, no son nuevas criaturas, no nacieron de nuevo. Porque una persona cuando el Espíritu Santo te habla y tú estás ahí prestando atención y no te duermes en un mensaje, la peor cosa que puede hacer alguien es dormirse en un mensaje. Y cuando tú prestas atención y tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te habla, tú cambias. A menos que tengas al diablo dentro. Error de blanco, la regué. Para eso uno predica, y los que están sentados ahí. Yo cuando me siento a predicar y a escuchar a alguien, yo digo, Señor, la regué. Errar de blanco significa equivocarse, tomar una decisión equivocada. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego, dice el Señor. Ahora, hay un proceso para la santidad. Uno no es santo de la noche a la mañana. Eso es lo que muchos están confundidos, porque piensan que una persona que nace de nuevo hoy, levantó la mano, acepta a Jesús, ya es santa, es apartada. Momentito, no. Hay un proceso. Y durante ese proceso de santidad, y esto lo quiero aclarar porque el martes yo me quedé con la duda, y lo aclaro para que quede bien grabado. Dios muchas veces usa pecadores. Usted me dirá, pastor, ¿cómo puede ser esto? ¿Que Dios use a pecadores? Claro que los usa. Y vamos a ver con la Biblia, porque tenemos que ir con la Biblia. Cuando vamos a una clase y cuando pensamos y opinamos y decimos cosas, tenemos que ir con la palabra de Dios. Dios usa pecadores. Muchas veces los usa. Y con propósitos. En Josué capítulo 2, versículo 1, ahí está la historia de Josué. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. Ya sabemos la historia, pero la voy a leer. 2 espías secretamente diciéndole, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera. Ahora dígame usted, si yo, Pastor Pablo Precioso, usted se entera que yo entro a la casa de una ramera, yo me imagino la clase de iglesias, digo iglesias de personas que tenemos hoy en día que solamente juzgan. El Pastor Pablo Precioso entró en la casa de una ramera. Ahora fíjese la historia, porque a veces cuando hablamos tenemos que tener mente amplia y cuando opinamos tenemos que tener mente amplia. Entraron en la casa de una ramera que se llama Rahab. Era una prostituta, era una ramera. Dios puede usar pecadores. Vamos a ver. Posaron allí, se durmieron. Ahora yo vengo a esta casa, vamos a suponer no esta casa, porque vamos a suponer que voy a una casa, es de una ramera, y me quedo toda la noche a dormir ahí. Y a la mañana salgo y ustedes dirán, hoy se quedó toda la noche en la casa de una ramera. Hay que pensar un poquito. Y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí, que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra.
Fíjese cómo Dios trabaja, porque Dios trabaja por senderos desconocidos, hermano. Dios usa al que quiere, y Dios lo usa cuando quiere. Y yo no puedo hacer nada. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Una ramera. Ya estaba trabajando para Dios. Una prostituta trabajando para Dios ya. Ya estaba sirviendo. Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Fíjese que esto habla de una mentira. Y vamos a ver cómo Dios muchas veces acepta las mentiras. Y usted me dirá, no puede ser si los mentirosos no heredan el reino. Mire, yo cuando me pongo con Dios y quiero hablar con Dios y quiero discutir, no puedo discutir. Yo soy barro y Él es el alfarero. Y hay cosas que yo no las entiendo. Como este caso. He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar a la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé de dónde han ido. Y seguirlos a prisa y los alcanzaréis. Mire esta prostituta, cómo le estaba dando una mano a Dios. Mintiendo. ¡Wow! Y eso no lo puedo entender yo. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. La historia es fácil. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretos y les dijo, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Ahora, tenemos que recordar cuando leemos este pasaje que esto tuvo lugar durante los 3 días que Josué ordenó a la nación esperar a las orillas del Jordán. Eso lo ve usted en Josué 1:11. Porque Dios tenía un propósito especial. Dios hace las cosas, mira, no, si de 45 años que conozco al Señor, gracias pastora, gracias a mi esposa porque me tiñe el cabello, porque yo lo tengo todo blanco ya. Entre Dios, que a veces no lo entiendo, y la iglesia, que a veces que me vuelve un loco a veces, los hermanos en la iglesia, no el templo, mi cabello está blanco. Dios tenía un propósito especial para esos 3 días. Y Él puede usar, escuche, Él puede usar a pecadores. Y eso lo tenemos que entender porque Él lo puede usar. Él dijo, reconocer la tierra y a Jericó. Dios tenía, o tiene, cosas más grandes en su mente para esta misión de espía. Ahora, fallará como una misión de reconocimiento militar, pero tendrá éxito de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? A veces es difícil. Dice, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. A través de la historia del cristianismo, ha avergonzado a algunos intérpretes de la Biblia, porque hay intérpretes de la Biblia que esos 2 espías dicen, intérpretes de la Biblia, gente que conoce la Biblia, y ellos mismos dijeron, ¿cómo puede ser que estos dos espías entraron a la casa de una ramera? Fíjese usted, si intérpretes de la Biblia, si conocedores de la palabra pensaron eso, mal pensados, ¿cómo la iglesia no va a pensar mal? Algunos han intentado decir que Rahab simplemente era hostelera, tenía un hotel. Pero el lenguaje es suficientemente claro. Ella era una ramera, prostituta. Ahora, ¿usted no cree que es bueno? Escuche, cuando un pecador recibe a Jesús, ¿y si Jesús para qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ustedes no se dan cuenta, no entienden que cuando hay un encuentro de un pecador con Jesús, es algo maravilloso. No aquellos que niegan, porque hay muchos que niegan su pecado, pecaminosidad, o muestran una cara de santidad y son peores que los otros. El Evangelio es para aquellos que sí saben que son pecadores, que sí reconocen que son pecadores. Y muchas veces Dios los usa por algún propósito. Él sabe por qué. Yo no lo sé, Él lo sabe. ¿Qué hizo Rahab?
Rahab oculta y protege a los espías. Ahora, una mentira no es justificada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué miente Rahab? Pero muestra a ella valor. Lo que ella hizo, siendo una ramera, yo no sé, en ese momento, escuchen, en ese momento que una persona actúa que está en pecado, hay algo que Dios está haciendo en esa persona, que es el Espíritu Santo que está haciendo algo en esa persona, que la está redarguyendo, que le está hablando, que le está ministrando, no sé qué. Pero ¿por qué mintió? Y acá viene algo importante. Hay varios líderes en la Biblia que mintieron. Y la mentira muchas veces consta en no decir toda la verdad. Imagínese usted si los que vienen de otros países buscando asilo político dirían toda la verdad, a todos los echan. La mentira muchas veces consta en no decir toda la verdad. Yo no sé dónde se fueron, no los vi, no sé, búsquenlos ustedes. No sé si me está entendiendo. Y los hispanos, nosotros somos buenos en saber mentir. En no decir toda la verdad, ¿eh? Porque mire qué lindo. Abraham lo hizo con Sara, ¿verdad? Me van a matar. Di que eres mi hermana. Porque la mentira, muchas veces consta en no decir toda la verdad. ¿Te llevas bien con tu esposa? Sí, that's it. No digas más porque sabemos que no te llevas bien. Por las palabras uno se ata. Debemos entender que Rahab era una pecadora pagana, en una ciudad, y otra cosa, en una cultura que estaba completamente entregados a adorar dioses falsos. Entonces, ¿sabe Dios a qué instrumento va a usar? Esta mujer estaba en un lugar, conocía su cultura, ahí adoraban dioses falsos, y Dios dice, esta va a ser mía, dijo Dios. Ya lo sabía el Señor. La voy a usar. Ella conoce esto. Increíble lo que hizo. Esos dioses estaban entregados a la inmoralidad, eran falsos dioses, sin previo contacto con la palabra de Dios o las cosas de Dios. ¿Y qué vino después de eso? Llega la salvación de Rahab. Las personas que están en la iglesia no son todas salvas. Pero si usted le dice, tú eres pecadora, tú eres pecador, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú no puedes servir, tú no puedes hacer nada, tú te vas al infierno. ¡Se va a ir al infierno! ¿Sabe lo que dijo ella? Rahab, después de que hizo todo lo que hizo, dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Cómo lo sabía ella? ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo Dios se la revela? Ahora, tal vez tú conozcas a alguien que parece imposible, ¿verdad? Que es un pecador, una pecadora, y tú los ves y sigue ese estilo de vida. Tenemos en el medio nuestro varios, no solo aquí, en varios, majestad en varios, que siguen viviendo ese estilo de vida. Antes el pastor Pablo Precioso cortaba cabeza enseguida, pero me di cuenta que no sirve cortar cabeza, porque la persona se aleja de Dios peor y no se acerca. ¿Podemos decir ser cristianos y negar o ignorar el sacrificio de Jesús? Claro que no. Imposible. Seguimos en Juan 8:39. Respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, pero procuráis matarme a mí. Y cuando hablan literalmente matar a Jesús, estamos diciendo que hay cristianos que todavía blasfeman, que hay cristianos que dicen malas palabras, que hay cristianos que no llegan a la iglesia, que hay cristianos que no leen la Biblia, que hay cristianos que no oran, que hay cristianos que no diezman, que hay... Cristianos, no son cristianos, son cretinos. Y entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué nos vamos a preocupar? Hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Ahora, hay algo importante, que Dios no tolera la hipocresía de nadie. O tú te confrontas con Dios y le dices, sí soy pecador, o te confrontas con Dios y dices, yo soy santo, mira, yo vivo en santidad. ¿Y Dios?
abomina eso, porque sabe que no es verdad. Ninguno podemos vivir en esa santidad mientras estemos en este cuerpo. Y Dios no tolera la hipocresía de muchos cristianos que señalan el pecado de otros y miran los suyos. Dios no es Dios de muertos, dice la Biblia, sino Dios de vivos. Yo soy el Dios de Abraham, dijo el Señor, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Diga conmigo, la cruz está vacía. Y si yo miro la cruz y veo a Jesús todavía, ahí está como mucha gente lo ve. Así ve a Jesús, con su Cristo crucificado. Son religiosos, pero no son convertidos, no entendieron. Voy a poner ejemplos hoy en día, tratando de no lastimar a nadie, pero bíblicos. Porque a mí me sonó esta palabra, mi cuerpo, mis derechos. Es lo que suena hoy en día. Y todos lo dicen, hasta los cristianos dicen, mi cuerpo, mis derechos, es mi vida. Es mi vida, yo voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. En Éxodo dice, 20 dice, la Biblia dice, no matarás, pero el aborto hoy está en todos lados. ¿Y qué dicen los políticos acerca del aborto? Los legisladores republicanos extremistas intentan retroceder en el tiempo y negarle a las mujeres el acceso al cuidado reproductivo. Mire qué linda frase que usan los políticos. Y vienen las mujeres y dicen, mi cuerpo es mi derecho. Y hoy los cristianos dicen, cada uno dice eso, mi cuerpo es mi derecho. Yo hago lo que quiera. A mí nadie me manda. O sea, el aborto es un asesinato. Sigamos con ese mi cuerpo es mi derecho. Mire, Mateo 5:28. Esto me lo puso el Señor, todo esto que estoy sacando es una cosa increíble, son cosas nuevas. Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ahí está lo que decía de Ronaldo, salió, ¿verdad? Porque acá dice cualquiera que mira a una mujer, siempre ponen a la mujer, pero cualquiera que mira a un hombre también, porque las mujeres también miran. ¿O no miran las mujeres? No seamos tontos, no seamos ciegos. Claro que miran. Acá dice algo importante. Escuchen, miren lo que dice acá. ¿Tenemos que entender Biblia o no? Dice, ya adulteró con él en su corazón. No se fue a la cama con nadie, pero ya es como si se hubiese ido a la cama. ¿Está más claro eso? Mis cuerpos, mi derecho. Y eso es lo que dicen las mujeres. Y eso es lo que dicen los hombres. Codiciando. Y la Biblia dice, no codiciarás al esposo, a la esposa, no lo codiciarás. Y ahí está, mirá. Y saben una cosa, yo que tuve tantas consejerías con mujeres, me vienen ahí, se sientan ahí, comparan a su esposo, que no sirve para nada, con otros hombres. Y la peor cosa que puede hacer una mujer, comparar a su esposo con otro hombre. Pero lo hacen. Y peor, vienen vestidas como si fueran santulonas, ¿verdad? Con traje, en falda bien larga hasta el suelo, vestidos largos, cabellos largos, no pintadas, y vienen mostrando una santidad y de santidad no tienen nada. A mí me tocó una hermana que vino acá y dice, yo tengo 4 hijos de 4 hombres diferentes. ¿Y qué me sirve que te vistas así? ¿Podemos justificar un adulterio? No lo podemos justificar. Pero ya estamos adulterando cuando en nuestro corazón miramos con codicia. Ahí dice la palabra, ya lo hemos cometido el pecado. No lo llevamos al hecho, pero lo hemos cometido. Es lo mismo para Jesús, es lo mismo. Ahora escuche esto porque esto es importante. Todos, porque eso lo hemos aprendido en liberación, todos sin excepción, tenemos o tuvimos alguna vez sueños eróticos. Todos. Sueños eróticos. Y si usted me dice que no soñó, que no tuvo ningún sueño erótico, usted es un mentiroso y no hereda el reino de los cielos. Todos tuvimos sueños eróticos.
Es normal. Es normal. Sin excepción hemos mirado a alguien y codiciado. Ahora mire otra cosa. Mi cuerpo, mis derechos. Seguimos con lo mismo. Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Otra vez los fariseos tratando de encontrar a Jesús en algún error. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a las mujeres, a la esposa? Acá viene algo muy importante. Escuche, esto es bien importante, ¿eh? Todo es importante. Pero cuando uno entiende la Biblia, uno no está buscando el pecado que hace otro y que mira a ver qué hizo aquel y qué sé yo qué. No, uno se mira a uno mismo. Por eso la palabra te hace mirar a ti, adentro. Versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Acá es un arma de doble filo. Sí, mi esposo adulteró, mi esposa adulteró, pero yo me caso con otro. Y sigo adulterando. Hay que ir a la Biblia. El que se casa con la repudiada, adultera. Ahora, ¿cuántos cristianos hoy justifican el divorcio? Miren, Dios, ¿cuántas personas? La primera cosa que viene a consejería conmigo, me quiero divorciar. Y ¿saben una cosa? Hay otra cosa. A nadie, mejor dicho, a todos, sin excepción, se nos cruzó una vez la palabra divorcio. A mí también. ¿Sí? A todos. No tratemos de engañar al Señor. Porque la mejor, lo que Satanás te pone en la mente, lo primero que él te pone, es que tú quieres ser, como dice, mi cuerpo es mi derecho, yo soy libre, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. Y yo tengo derecho a divorciarme. Ahora yo digo una cosa. Jesús, la esposa de Jesús, ¿quién es? La iglesia. ¿Jesús se divorció de la iglesia? ¡No! ¿Y por qué Jesús no se divorció de la iglesia? Por su misericordia, por su amor, por su compasión, por tantas cosas que Jesús nos tiene a nosotros. ¡Nos aguantó! ¡Nos aguantó! ¡Ja! Otra vez, ¿verdad? Nuestra justificación es delante de Dios un trapo de inmundicia. Sí, hay razones a veces justificadas que personas se divorcian por X razón, pero estamos hablando en líneas generales. Todos se quieren divorciar hoy en día. Todos quieren divorciarse hoy en día y no quieren ir a la cruz. No quieren sufrir, porque mi cuerpo es mi derecho. Yo voy a hacer de mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Acaso? Les voy a preguntar a varias que están por ahí, o a varios que están por ahí. ¿Encontraste una solución con el príncipe azul o la princesa que reemplazó al malvado? ¿Es mejor el que tienes ahora o era mejor el que tenías antes? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me aprieta el zapato? Los zapatos nuevos me aprietan, pero tú te aprietan, pero los lustras, le sacas brillo. Lo toleras un poco, ¿verdad? Lo cambias por otro, te va a hacer juanete, te va a lastimar el pie, ¿verdad? No, ay Señor. Porque miren, en tantas consejerías, a mí me lo han dicho, he cometido el error más grande de mi vida, dejé lo bueno por lo malo.
Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¡Aguanta! 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 Y Pablo vuelve a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora hago en la carne, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La pregunta es, ¿acaso tu divorcio se debió a la carne? Sí, decía una hermanita, pastor, yo tengo un hombre en Tijuana que me da dinero. Hablamos de bigamia el otro día. Y tengo otro acá en Los Ángeles que me da sexo. Me voy a Tijuana a buscar dinero y vengo acá a Los Ángeles y tengo sexo con este hombre. Porque mi cuerpo ahí está, es mío. Es mi cuerpo. Yo no morí todavía, estoy en la carne. Fácil, ¿no? Mi cuerpo es mi derecho. Éxodo. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Usted que anda en Facebook y todos, mire en Facebook, va a ver mujeres con perros, mujeres con caballos. ¿Verdad que nosotros los hombres, Danilo, somos santos? ¿Verdad que sí? Porque tú andarías con caballos y con perros, ¿te gustarían los perros, los caballos? ¿Verdad? ¿Qué? Las mujeres con perros grandotes, ahí están las mujeres con perros y con caballo. Porque mi cuerpo es mi derecho. Dice la mujer, yo hago lo que quiera con mi cuerpo, nadie me puede obligar a hacer otra cosa. Y Éxodo, ¿qué dice? Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Y Pablo dice, acá me gusta lo que dice Pablo, escuche lo que dice el apóstol, en 1 Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Pero la Biblia es individual, Dios me habla a mí, yo no voy a la iglesia para mirar, uy, Dios le habló, mira, Dios le habló a él. O Dios le habló acá, o Dios le habló acá. Yo voy a la iglesia para que Dios me hable a mí. Muñecas inflables para sexo salen hoy. Le hacen el clon a la esposa que tenga la misma cara. Tiene que tener la muñeca la misma cara de la esposa. Y ahora hacen trío, la muñeca, la esposa y él. Y cuando la esposa no funciona, porque hay mujeres que cómo le duele la cabeza todos los días y todas las noches. Estoy cansada, me duele la cabeza. Entonces, Ronaldo tiene la muñeca inflada y es la esposa, no está adulterando. ¿Se dan cuenta, Satanás, cómo trabaja? No, si tengo sexo con mi esposa, mire, la muñeca tiene la cara de mi esposa. No estoy con otra mujer, estoy con mi esposa. Sexo con animales, zoofilia, bestialidad. Sexo entre el mismo sexo, vibradores. Porque mi cuerpo es mío. Yo tengo derechos, son mis derechos. El diablo te lo dijo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que en la iglesia cambie la gente? ¿Cómo vamos a tratar de mirar la paja que hay en el hermano o la hermana cuando yo tengo una viga? Miren lo que dijeron varios pastores, Yo no, ya me salgo de acá, pero esto lo dijeron varios pastores, varios teólogos. Miren lo que dijeron. Miren lo que dijeron. Muchos matrimonios cristianos que desean elevar la calidad de sus encuentros íntimos con su esposa, hacen estas preguntas. ¿Es pecado el uso de juguetes sexuales? Y ahí viene la respuesta de estos pastores y de estos supuestos teólogos. Indudablemente la creatividad, incluyendo la incorporación de juguetes sexuales, pueden ayudar a, primero, lograr una mayor excitación sexual. Segundo, levantar el ánimo a la hora de hacer el amor. Tercero, darle apoyo a aquellas personas que tengan algún tipo de disfunción sexual. Esto es lo que dicen muchos pastores,
Sin embargo, debido a la gran variedad de artículos sexuales, esta interrogante no puede ser respondida como una simple si es pecado o no es pecado. Por ejemplo, existen juegos, miren, juegos de barajas o cartas que contienen actividades eróticas divertidas, juegos inofensivas para que la pareja las lleve a cabo según el turno de cada cual. O sea, Satanás inventa tantas cosas, ¿verdad? Y ahora los pastores, muchos, están respaldando esto. Hay muñecas inflables o de silicón, artículos sadomasoquistas, vibradores, etc. No veo ningún pasaje, dijeron estos pastores, son varios, no voy a dar el nombre, ¿eh? No veo ningún pasaje de la Biblia que prohíba el uso de un artefacto para la estimulación sexual entre una pareja casada. De acuerdo a los principios bíblicos generales respecto a la sexualidad humana, podríamos decir que usar juguetes eróticos no es pecado si se toman en consideración ciertos criterios. Ya le empezamos a decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Claro, la Biblia no dice tampoco la palabra Trinidad. Hay tantas cosas que la Biblia no lo dice. La vamos a agregar, vamos a inventar, vamos a decir cosas porque la Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mío. Yo tengo que satisfacer mi cuerpo. Mi cuerpo, mis derechos. ¿Qué criterios dicen estos pastores? Miren los criterios. Primero, si se usan para buscar placer mutuo dentro de una atmósfera de amor y respeto. Los artículos sexuales nunca deben ser utilizados para la búsqueda del placer egoísta, sino para el disfrute de ambos. Además, el amor y el respeto son ingredientes indispensables para el buen sexo. Suena lindo, ¿verdad? Suena lindo. Segundo, si no atenta contra la dignidad de ninguno de los cónyuges. Ninguna pareja cristiana debería utilizar juguetes sadomasoquistas, pues van en contra de la dignidad humana. Estos se asocian con sometimiento, esclavitud y control de una de las partes hacia la otra. Además, podrían causar daño físico. Tercero, si no atenta contra la salud. En el caso que la pareja quiera utilizar algún tipo de juguete para la estimulación de sus zonas erógenas, debería considerar que su forma o tamaño no provoquen algún desgarre o lesión física. ¿Por qué? Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Increíble, esto se está poniendo en la iglesia todo. Mi cuerpo, mi derecho, yo necesito esto, yo no quiero morir a la carne, yo lo necesito. Es importante que el objeto, dicen estos pastores, esté totalmente higienizado, que sea de uso exclusivo para una sola pareja, o sea que no se lo presten a nadie. ¿En qué se lo van a prestar? Me acuerdo en tiempo atrás salió en el noticiero que una mujer viajó en el avión, tenía su maleta, su portamaleta ¿cómo se llama? En el avión, en el equipaje, pero ahí arriba del portaequipaje, y se le cayó. Y cuando se cayó, se abrió la maleta y a la luz saltó un vibrador. Pero la mujer no le hizo ni caso, fue normal eso. Salió en la televisión, eso, en las noticias. Es importante que el objeto esté totalmente higienizado, que no se lo presten a nadie, y asegurarse de que el material del cual está hecho no sea peligroso, ya que pueden desarrollar cáncer. Cuarto, si no lo desarrollan, una independencia psicológica que lleve a sustituir al cónyuge en el acto sexual de manera permanente. O sea, que no sea una cosa inclinación que diga, si no uso esto no funciona, tengo que usarlo. Por ejemplo, una mujer podría desarrollar una adicción al uso de estos artefactos, ya que es posible alcanzar un orgasmo mucho más rápido con la estimulación de un vibrador que con la del hombre. O sea, todos los atajos van para que Satanás empiece a que nosotros aceptemos cosas que antes no se aceptaban, con tal de que mi cuerpo se satisfaga. No quiero morir, no quiero ir a la cruz. Una mujer podría desarrollar una adicción al uso de estos artefactos, como dije, puede alcanzar un orgasmo más rápido
que con su marido. Miren lo que dice la sexóloga, no doy el nombre porque es conocida. Dice esto: si la mujer se acostumbra a esos niveles elevados de vibración, el cerebro se va a adaptar, y cuando esté con un hombre que por naturaleza no lo alcanza, entonces no lo va a satisfacer. Quinto lugar, quinto punto. Si se practica en mutuo acuerdo. Mire, parece todo, son versículos agregados a la Biblia, ¿bien? Parecen versículos agregados. Y suena lindo. Si estamos los dos de acuerdo, no importa, vamos. Ninguna actividad íntima debe llevarse a cabo de manera forzada. Eso ya lo sabemos. La pareja tiene que dialogar y expresar abiertamente sobre qué cosas desean o no desean en los encuentros sexuales. La conciencia y los límites de cada uno deben ser respetados de manera absoluta. Eso lo aconsejamos nosotros también, pero no estamos aconsejando esos usos. Sexto, si no se asocia con alguna fantasía o conducta sexual pecaminosa. Por ejemplo, traer a la cama una muñeca inflable o de silicón pudiera estar asociado con la fantasía de practicar un trío. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Y después siguen diciendo estos pastores, el sexo fue creado por Dios para ser practicado entre dos personas, no más. Y eso lo sabemos nosotros. Pero fíjense cómo se mezcla lo que es bueno, lo que es enseñable, lo que es aplicado, con las otras cosas. Y eso es lo que la gente va absorbiendo y va absorbiendo y va aceptando y va aceptando y va aceptando y va aceptando. Y el mundo se viene a la iglesia. Y la carne no muere. Cualquier idea, juego o pensamiento o práctica que distorsione el diseño original de Dios está fuera del poder divino. Séptimo, si no te expone a la tentación. Dice, cada pareja debe asegurarse de que al experimentar con juguetes sexuales inofensivos, no se ve poco a poco tentada a incorporar otros productos que vayan en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. La pastora tuvo consejería, yo tuve consejería con mujeres en la iglesia que usan vibradores. Cristianas. Y a mí me preguntan, pastor, ¿y qué le contesto? Zaqueo también era hijo de Abraham. ¿Qué tenía que haber hecho Jesús con Zaqueo? Miren, porque el otro día salió a la luz salió que dice que es cristiano y el pastor lo pone a predicar no a predicar, lo pone a servir. ¿Puede un pastor dejar servir a una persona si dice ser cristiano y está en pecado? Pero miren, Zaqueo también era pecador. Pero fíjese cómo Dios trabaja. Entendamos cómo Dios trabaja al tiempo. Dios cómo hace las cosas. Zaqueo era hijo de Abraham y Jesús lo salva. Pero hay un proceso en todo. ¿A cuántos le robó Zaqueo? Trabajaba para el Internal Revenue Service. ¿A cuántos le robó? Le robó a todo, a un montón, le robó de cristianos, de gente, le robó, era pecador para morir y colgarlo, porque a veces al Internal Revenue Service hay que colgarlo porque nos roba. Pero Jesús, cuando lo vio en el árbol, le dice, Zaqueo, esta noche voy a comer contigo. ¿Cómo Jesús hace las cosas? Qué diferente que Jesús hace las cosas. No, pero el apóstol Pablo estaba con Rahab, la ramera. No, yo estoy diciendo el apóstol Pablo. Lo vieron entrar en la casa de una ramera y me colgaron. Y sin embargo Jesús dice, el pastor Pablo precioso, mira qué lindo. Pastor, voy a comer contigo esta noche. Mira cómo trabaja Jesús. Jesús no condena. ¿Y cómo veía Zaqueo ahí arriba del árbol tan chiquitito que era Zaqueo? Lo vio. Puesto en pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
que se empezó a sincerar. Y si en algo defraudó a alguno, se lo devuelve cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Ahí está la cosa. El que salva un alma, ¿qué dice el proverbio? El que restaura un alma de pecado, cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. El que salva un alma, cubrirá multitud de pecados. El que salva un alma, no el que la condena. Ay, ¿saben cuántas veces yo quería condenar a muchos? Me los quiero colgar en la cruz. Pero hay que mirarlo como a Zaqueo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Zaqueo, esta noche voy a comer contigo. Porque Jesús se juntaba con pecadores. ¿Y en qué consistió la salvación de Zaqueo? En el arrepentimiento. Él mismo se dio cuenta. Si la persona no se da cuenta, por más que nosotros le estemos dando y dando y dando y dando, no sirve. Y me gusta la parte que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿En qué consistió la salvación de la mujer samaritana? Otra más. ¿En qué? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¿Qué podía haber hecho Jesús? Decirle a los demás, fíjense una cosa, escuchen esto que esto es importante. Cuando nosotros miramos a una persona que anda en pecado, tírele una piedra. ¿Por qué no le tiras una piedra? Porque tú estás haciendo lo mismo. En algún área tú fallas. Si yo te diría, ¿cuántas mujeres hoy se sujetan a sus maridos? Levanten la mano. ¡Nobody! Y podría decir muchas cosas más, ¿eh? Podría decir muchas cosas más que dejo todo eso desarmado. Entonces no miremos el pecado que hay en otras personas, miremos el nuestro. ¿En qué consistió la salvación de esa mujer? En su arrepentimiento. Si la persona no se da cuenta que está mal, que está yendo para esta avenida y tiene que dar vuelta 180 grados y ir para la otra, no hay manera de hacerlos cambiar, porque mi cuerpo es mi cuerpo. Mi cuerpo me manda. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno, pero no lo hagas más. Me acuerdo del pastor Ramos, ¿verdad? Le decía al ministro de Alabanza que iba a tocar los sábados a un nightclub. Mira, Pablito, eres un buen muchacho, no vayas a un nightclub y el domingo vienes a tocar en la iglesia, no lo hagas más, y lo seguía haciendo. ¿Y entonces de qué sirve? ¿En qué consistió la salvación del que había sido sanado en el día de reposo? Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le dice, mira, yo te sano, pero si sigues ese estilo de vida, te va a venir algo peor, porque eso es la jamartía, errar al blanco. Tú puedes tener la misericordia de Dios si la regaste una vez, pero si la regaste 2 veces, eres hombre muerto. ¿Qué preferimos ser entonces? Y quiero terminar. ¿Esclavos del pecado o esclavos de Cristo? Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Y si el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, ahí está la clave. Los que amamos al Señor Jesús, los que somos libres, sabemos lo que Jesús hizo con nosotros. Respetamos la cruz, valoramos la cruz, entendemos el sacrificio de la cruz. Nadie nos tiene que decir nada.
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo, saben ustedes lo que él dice, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque trae consecuencias. Y la pregunta es, ¿prefieren ustedes en las redes obedecer a Dios y ser su esclavo o al pecado? Tú escoges, tú decides, tu cuerpo es tuyo. Hoy en día con esta política nueva, ¿verdad? Con esta libertad que hay ahora, que mi cuerpo es mío. Ay, mi cuerpo es mío, yo quiero hacer de mi cuerpo lo que yo quiero. Jesús fue a la cruz y Él no hizo lo que Él quiso con su cuerpo. Se lo dio en la voluntad del Padre. Y desde la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. ¿O no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ya está, bien claro. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Ahora se requiere de nosotros los creyentes que obedezcamos la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, no funciona. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ahí está. Es fácil darse cuenta. Erais. Pero si ustedes ven a alguien que todavía sigue siendo esclavo, no era. Sigue siendo. Sigue siendo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Esto me toca a mí el corazón. Eras esclavos del pasado, es un verbo, es un participio pasado. Y eso es lo que la gente tiene que ver de nosotros. Éramos, no digamos nunca fuimos, nunca digamos nunca fuimos, nunca mostremos una santidad que no existe. Así éramos y ahora soy así. That's it. Cierra tus ojitos. Padre, te alabamos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, porque tu palabra no regresa vacía.